hermanos y hermanas, bienvenidos. ¿Sabes por qué creo en Dios? Tiene hoy su invitado muy especial. Y vamos a hablar desde la realidad de los jóvenes. Sí, todos mis hermanos en nuestra vida nos hacemos preguntas. Y la pregunta esencial es la pregunta sobre lo absoluto, lo eterno, lo que va más allá de todo, lo que nos da sentido a la vida, Dios. Si no nos la hacemos, pues de pronto será que la estamos evitando. O de pronto hemos tenido situaciones tan complejas en la vida que nos han ido cerrando a una experiencia con Dios. El Señor quiere manifestarse, el Señor quiere darse a conocer. Desde el principio de la creación, Dios ha mostrado su anhelo, su deseo de dejarse ver en la obra creadora, en las personas, en la propia historia. Y ha manifestado de muchas formas la inquietud que tiene el hombre, le ha dado respuesta, le ha mostrado su amor para que pueda responder a por qué creer en Dios. Nosotros ya en todos estos días siempre hemos estado dándoles pues respuestas desde la vida, desde la historia personal. Hoy un joven productor de televisión, un joven actor, un joven que ama la vida y que sueña, ¿cierto?, con servir y amar, y un joven muy de esta casa de los misioneros marianos, pues aquí se ha formado en fe. Un muchacho que ustedes ven por ahí y si lo ven solito por ahí dicen, uy, ese man como que tiene una pinta como chévere, es un joven como muy play, dicen por ahí los jóvenes colombianos, ¿no? Una persona muy alegre, muy dinámica. Sí, pero con una gran experiencia de Dios que nos quiere compartir en este día. ¿Sabes por qué creo en Dios? Hoy estamos con Diego. Diego, ¿cómo estás? Bueno, Álvaro, gracias por la invitación. ¿Cómo te ha ido? Bien, alegre, no play. Yo diría que más que play, alegre. Pasa es que estamos viendo, nos están viendo en todo América, entonces play, ¿no? Juega. Play, sí, obviamente. Gracias, padre, por la invitación y qué bueno poder compartir en este programa, gran programa que ven todos, pues la experiencia, ¿no? Lo que es un poquito más de mi vida como tal. Escobar Muñoz, Diego Escobar Muñoz, nos va a llegar a responder, Diego, a por qué creer en Dios, desde su experiencia como joven, como una persona que siempre ha incursionado en la televisión, siempre ha incursionado en los medios de comunicación y le encanta viajar, tiene todos, le encanta el deporte y viene a contarnos el por qué creer en Dios. Y lo vamos a hacer desde, claro, su compleja experiencia, porque uno no puede llegar a una respuesta rapidita, así de por qué creer en Dios, si no conoce una historia de vida. Y por eso, Diego, quiero empezarte a preguntar, ¿dónde naciste? ¿Quiénes son tus padres? Pues, padre, a ver, yo soy criado en todo lado, ¿no? Pero nací en la ciudad de Medellín, en el año 1990 exactamente. Mi mamá, Carmeligia Escobar Muñoz, papá, pues, no hubo, estuvo, pues, mientras hizo su gran regalo a mi mamá y después se desapareció, se fue. La que no lo conozco, realmente nunca lo vi ni por fotos ni nada. Entonces mi mamá fue mamá y papá al mismo tiempo. Mi mamá en compañía de mi abuela que vive aún, una mujer muy joven, muy dinámica, muy católica hoy en día, y una hermana, una única hermana que tengo de 16 años ya, Fabiola Ciro Escobar, digamos que de una relación que tuvo mi mamá. Yo diría que después de mi papá la segunda y última relación que tuvo ya ella, surgió pues la vida de mi hermana. Y ese es como mi núcleo familiar cercano, ¿no? Allí nacimos todos, mi hermana, mi abuela y mi hermana. Crecí con ellos tres, ¿no? O con mi mamá y mi abuela mientras nació mi hermana. ¿Y creciste allá en Medellín? No, yo estuve allí exactamente hasta los 5 o 6 años de edad, porque resulta que mi abuela que vivía con nosotros tuvo un problema de asma en ese momento, problema médico, y resulta que la única forma de que sanara era llevarla para un lugar un poco más cálido, más caliente, un clima mejor, y en ese momento le recomendaron a ella y por algunos amigos y conocidos a Casillas Meta, en los llanos orientales de aquí de Colombia, y fuimos a parar allá. Mi mamá y mi abuela pues eran inseparables para todo lado, entonces mi mamá dijo, no, pues vamos para Casillas, y se radicaron en la Casillas obviamente conmigo, y pues digamos que allí empezó toda la historia. Allí mía. empezaste a estudiar tu primaria, entonces tiene de paisa por allá en los orígenes y luego se va al llano colombiano, un lugar maravilloso, un lugar más cálido como lo estás contando, y ahí empiezas a estudiar. ¿En tu hogar se te dio toda esa formación cristiana católica? ¿Fuiste bautizado desde niño?
Pues no, mire, curiosamente, allí empieza la historia, ¿no? Cuando yo llego a Casillas, pues llegamos, yo inicié mis estudios normales, era un niño, tenía vida de niño, por decirlo así, común y corriente, hasta la edad de los 11 años, donde yo digo que pues Dios grandemente tuvo misericordia y ya aún siendo muy niño, digamos que empezó a encaminarme. A la edad de los 11 años, yo estando allí en Casillas, empecé a asistir a una iglesia cristiana evangélica con una tía que vivía allí también, empecé a ir. Y hubo algo que me cautivó en ese momento y que fue lo que me hacía ir todos los domingos a culto y bañarme y vestirme bonito, y fue la batería. Ah, yo pensé que era una niña ya por ahí. Yo dije, ¿qué batería estaba pensando el padre? La batería, me cautivó la música. Yo dije, wow, yo quiero tocar batería, yo quiero ser baterista. Y yo me acerqué al pastor de esa iglesia, le estoy hablando, tenía 11 años, y me le acerqué y le dije, mire, es que yo quiero aprender a tocar batería. Y él me dice, bueno, hable con el baterista, y me presentó, le dice, mira, enséñale. Bueno, tomé una clase y resulta que a mí me iba pésimo en el colegio, la verdad. No académicamente, era muy indisciplinado, y resulta que mi tía, en su labor pues de formar, le dijo al profesor de batería que yo iba mal en el colegio, entonces que tocaba suspender. Cuando yo llegué a la segunda clase, el profesor me dijo, no le puedo dar clases hasta que usted se nivele. Entonces me imagino que te pusiste las pilas inmediatamente a estudiar para mejorar en batería, ¿o no? No. Ay, ¿cómo así? ¿Sabe que? Pues bueno, sí, obviamente tuve que hacerlo para que pues digamos que no me regañaran y sacar adelante eso, pero resulta que al lado donde vivíamos, ahí en Casillas, los que nos vean por allá en los llanos, en Casillas hay una parroquia que se llama María Auxiliadora. En ese momento dirigida con el sacerdote, el padre Jorge Ureña, y recuerdo tanto que yo pasé y me di cuenta que esa iglesia también tenía batería. Entonces fui a una misa y me le metí a los músicos, pues yo un niño. Tú no estabas siguiendo a Jesús, sino una batería, ciertamente. Sí, en su momento. Claro. Entonces yo vi a los músicos y me les metí en una misa y empecé a hablar con ellos, y eran pues muchachos de la edad ya de 20, 22 años, 23, yo tenía 11 años en ese momento. Y yo les dije que yo sabía tocar batería, que yo venía de una formación cristiana y que yo sabía tocar batería. Y en una misa un día, un domingo, el guitarrista estaba solo y me dice, venga, usted no es que toca, siéntese y toque. Y bueno, no, pues el show que hice ahí, el ridículo que hice fue impresionante en plena misa. Pero eso causó de que pues al músico le causara mucha gracia y pues yo empecé a ir todos los días, ¿no? Entonces me olvidé de la iglesia cristiana evangélica donde estaba yendo y empecé a ir allá todos los días a conocer el niño canzón que llegaba a los ensayos y cogía la pandereta y no, quédese quieto. Pero resulta que el que estaba tocando la batería en ese momento, de repente, yo ya había cumplido mis 12 años, ya llevaba un proceso ahí larguito de estar ahí molestando. Dándole a las tapas. Sí, molestando. Y él le dijo es que yo quiero tocar bajo. Y dijo, ¿pero quién toca batería? Entonces él le dijo, pues por ahí hay un niño, enseñémosle y pues que él vaya tocando porque yo me quiero dedicar al bajo, dijo el baterista en ese momento, Fernando Prieto. Y así fue, me llamaron y me dijo, venga, hombre, sale a dar clases. Y me fui soltando al punto que un añito después, pues yo ya estaba montado en la batería ahí de la parroquia. Claro, Diego, y me hace recordar a muchos que van a las iglesias, a todas las comunidades, atraídos por la música, por todo esto, y lo que menos le importa es la misa, ciertamente le importa todo el ruidito y todo, pero cómo de esta maravilla de abrirle las puertas a través de la música puede llegar uno a ir creciendo en una experiencia de Dios. Entonces tocas batería ahí en la parroquia, en Casillas, te vas dedicando a eso y sigues estudiando, o te saliste del estudio. No, yo continué, pues ya feliz de estar montado en la batería. Pues ahí es donde viene, padre, pues justamente de Dios. Tu tía cristiana ya no tuvo problema en decirle. Sí, no, ya cuando enteró era que yo estaba ahí en la iglesia católica, ya consagrado más para dónde. Entonces, pero no estabas bautizado todavía. No, yo ya tenía 11 años y resulta que pues mi familia pues no había sido muy conversa, la verdad. Algunas personas están, pero en la parte de la iglesia cristiana. Entonces mi mamá en ese momento trabajaba, siempre manejó el tema de relojes, de joyería. Y todo lo contrario, nunca fue una mujer mala, pero cayó en el hábito del licor y tomaba con mucha frecuencia con sus compañeros de trabajo y le gustaba mucho tomar, mucho, tomaba bastante entre semanas, ya digamos que está convirtiendo en un mal hábito. Y yo entré a esta parroquia, empecé a tocar batería, seguí con mi vida normal de niño, me empecé a rodear yo siempre he dicho algo, yo no tuve papá como tal, pero he tenido muchos padrastros en la vida, ¿no? Y muchos hermanos. Y arrancaron desde esos músicos, ¿no? Porque se formaron en una figura a seguir, pero en un ejemplo. No padrastros, o sea, puestos por tu mamá, no. Sino porque vaya a aclarar, ciertamente. O sea, estoy entendiendo que son personas que te apoyaron, todos sus padrinos musicales. Exactamente.
Entonces, como eran más maduros, más grandes, yo veía en ellos el ejemplo. Yo me desprendí totalmente del colegio, padre. Yo salí y terminé 11 casi que obligado, porque no por malos... Le pusieron un abogado para poderlo sacar de la casa. No, yo me enamoré de la música, padre. Yo me enamoré de ese ambiente ya de ellos saliendo, ya no estaban en el colegio, dedicados a su estudio, visionando y grabando. Y yo decía, no, yo quiero tener una vida de ellos y yo no quiero ir al colegio, yo no quiero amigos del colegio. Eso me llevó a no ver televisión. O sea, yo salía de estudiar, padre, yo estudiaba en la mañana, terminaba el colegio, me cambiaba y me iba y me sentaba en la batería a tocar toda la tarde y tocaba la misa y los buscaba a ellos para dónde van y me pegaba con ellos, si había congreso, eventos aquí y allá, me le volaba a mi mamá por estar con ellos para arriba y tocando. Y bueno, y resulta que el mayor milagro llegó donde empezó todo y yo me di cuenta que pues empecé a ver el poder de Dios fue cuando, estando en ese proceso, pues mi mamá una vez yo le dije, pues mi mamá sabía que yo estaba tocando en la iglesia, pero pues nunca iba a una Eucaristía ni nada, mi abuela tampoco, mi abuelita, una persona complicada en su momento, sus temperamentos y no, resulta que yo le dije, mami, quiero que vaya y me vea a tocar, quiero que vaya y me vea, y hizo el sacrificio de una Eucaristía un domingo, fue a la Eucaristía. Y ya nos va a contar qué pasó. Lo vamos a dejar aquí en suspenso porque estamos en ¿Sabes por qué creo en Dios? Y van a tener respuestas maravillosas. Esto está muy interesante con nuestro querido Diego, un hombre de esta santa comunidad. Mira lo que hizo en Diego, mira lo que hizo en mí.